Simon Durante Day, el supuesto hijo secreto que vive en Australia de Carlos III. Ya hablamos de él en su momento, a principios de año, con todo el asunto de Kate Middleton, que él aprovechó para salir a la palestra, y ahora vuelve a repetir la jugada, teniendo en cuenta el estado de salud del rey de Inglaterra, que en estos momentos pues no es bueno, ni él ni el de Camila. Su nombre no suena demasiado familiar en las esferas reales, pero podría ser parte de ellas si dice la verdad. Él incluso dice que se ha hecho pruebas de ADN, no sabemos cómo, y que lo tiene confirmado. Él tiene 58 años, nació en Reino Unido y ahora es residente en Australia. Él siempre ha estado convencido de que es el hijo ilegítimo del rey Carlos III y Camila, evidentemente antes de la relación con Lady Di. Por lo tanto, sería el primogénito y el primer aspirante a heredar la corona de Inglaterra. Lo sorprendente dentro de todo esto es que lleva años luchando públicamente para que la familia real acepte someterse a una prueba de ADN, y ahora parece que va con todo. Los más críticos dicen que está persiguiendo unos objetivos económicos, y hay otros que simplemente lo defienden, entre comillas, porque los que los defienden también son un poco el espejo de los tabloides británicos, en este caso, que dicen que siempre ha sido un chico extrañado, no, se dice de otra manera. Que nunca se ha sentido en su lugar por no conocer a sus padres. Durante la reciente visita de los monarcas a Australia, él intensificó sus esfuerzos para encontrarse con los que él entiende que son sus padres. De esto ya hablamos en su momento, justo antes de la visita, porque además sabéis que ahí se produjeron disturbios. De hecho, Australia está a un pasito de salirse de los países de la Commonwealth, y parece que la justicia en este caso le podría servir a Simon para reclamar lo que él dice que es suyo. Este viaje, como digo, encendió aún más los ánimos. No se reportó que este señor intentara un encuentro, pero sí hizo declaraciones para medios australianos. Sería muy tonto si no tomara medidas cuando él entre en la misma jurisdicción que yo. Esto lo comentó en un vídeo publicado en mayo, y bueno, Carlos III, Camila asistieron en ese momento a la ceremonia conmemorativa. El motivo del viaje, que no tenían que haber hecho, que además comentamos aquí que según Concha Calleja fue aterrizar y directamente tenían una comida y tuvo que ausentarse porque estaba en muy mal estado, le pasó factura luego cuando volvieron a Reino Unido. En fin, un cuadro de comedor increíble. Pues ahora, según el Daily Mail, dicen que esas declaraciones y las que está haciendo ahora por diversos medios locales australianos han hecho que los servicios de seguridad de Carlos III tomen precauciones adicionales. De hecho, un experto en seguridad reveló que las autoridades están atentas a cualquier movimiento de Durante Day, que han analizado su perfil psicológico y su nivel de resentimiento hacia los monarcas. Él ha dicho que niega haber sido contactado por la policía, que no ha recibido advertencias y que él va a seguir un poco en sus 13. Va a seguir con la misma postura crítica respecto a lo que él busca. La versión de Simon dice sobre sus orígenes que fue adoptado cuando tenía solo 8 meses, ya lo contamos. Asegura que su abuela adoptiva trabajaba para la reina Isabel II y que según ella fue parte del proceso para entregar al bebé en adopción. En su versión de los hechos, tanto Carlos como Camila habrían tenido una relación en 1965, casi 18 años después de que naciese William, 16 en concreto. Cuando eran adolescentes. La versión oficial dice que la cronología no coincide con los registros históricos. Él está con un cabreo impresionante por estas informaciones del Daily Mail, las califica como difamación y mantiene su postura firme de querer un encuentro cara a cara. Según la versión oficial, Carlos y Camila se conocieron 5 años después, por lo tanto, este señor patinaría un poco aquí. Después de... se conocieron en un partido de polo 5 años después del nacimiento de Simon. Él insiste que ya habían cruzado sus caminos antes, Carlos y Camila, que fue concretamente durante el funeral de Winston Churchill.
Y que a lo largo de los años, pues Simon ha utilizado las redes sociales, especialmente Facebook, para compartir su versión y expresar su frustración por no ser reconocido como parte de la familia real. Incluso dijo que durante la coronación de Carlos III, dijo que no quería verla porque tenía mejores cosas que hacer. Frase literal. Y lanzando un dardo envenenado, dice: tú sabes la verdad y estás ahí aceptando ser nombrado rey. Bueno, no es la primera vez que hablamos, como digo, de este señor en el canal. Ya en su momento, con todo el asunto de Kate Middleton, él volvió a la palestra porque la familia Windsor estaba en el ojo del huracán. Y esto lo digo porque los tabloides británicos están reforzando un poco, bueno, pues que existe una terrible preocupación tanto por Carlos III como por Camila. Que la infección de pecho, que fue la única comunicación oficial que hizo Buckingham al respecto, pues que ocultaría otras cosas, eso respecto a Camila. Respecto a Carlos III, pues lamentablemente parece que el rey se va apagando poco a poco. Todo esto, además, con un marco, porque ya se está haciendo la operación Menai Bridge, que sería un poco pues el mismo protocolo que siguieron cuando murió la reina Isabel II, ¿no? A todo esto le están dando bastante bombo los tabloides británicos últimamente. Están calificando a William, no exactamente como vago, pero sí está encontrándose con voces críticas que lo desautorizan para coronarse y para ser el rey. Esto ya pasó con su padre, cuando la salud de la reina Isabel II empezó a decaer. Y por otro lado tenemos la vuelta de Harry en este sentido. Recordemos que Harry parece, y según las informaciones de Concha Calleja, que va a volver pronto a Reino Unido y que ya está aceptando incluso cosas que podríamos calificar como agenda oficial. Evidentemente la línea sucesoria no se va a romper a menos que ocurra algo. Quiero decir, la relación entre los hermanos todavía es mala. William es el primer heredero, tanto de la corona como de todo lo que lleva tras de sí. Veremos en qué situación deja eso a Harry. Hay voces que piden que el rey de Inglaterra sea Harry. Normalmente las generaciones más jóvenes, que quizás no están tan de acuerdo con la monarquía. En Reino Unido es verdad que existe un movimiento republicano, que siempre hay alguna gente que me lo reprocha que no lo diga. Sí, existe un movimiento republicano, pero a lo mejor no es tan fuerte como lo podamos tener aquí en España. Y esto es una realidad. En cualquier caso, si se añade un tercer elemento a la ecuación, en la forma de este señor que dice tener además ADN, y que además, es que claro, es que aquí hay que tener la situación, aquí para hablar de esto hay que entender hasta de geopolítica. Quiero decir, he empezado el vídeo diciendo, ojito con Australia que se va a salir pronto de la Commonwealth. ¿Qué significa esto? Pues que entonces este señor va a tener vía libre, al menos en ese país, al menos, porque yo también cuento con que probablemente el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tenía lazos con Isabel II, lazos de amistad o como fuese, me parece que no va a estar un poco muy por la labor de tener los mismos lazos, en este caso con William y Kate Middleton. Es una impresión personal que tengo, pero bueno, pues así está la situación. Este señor dice que tiene pruebas de ADN, lo ha comentado en su Facebook, pero poquito más, y yo creo que en este sentido está buscando a cualquier medio que le dé voz autorizada y que se haga una investigación. Y bueno, hay televisiones que se estarían frotando las manos, pero ya digo yo que por lo menos aquí en los países europeos, quizás a lo mejor los republicanos, no tendría cabida, pero si sale realmente que sí, sería un escándalo mundial. Y todo esto teniendo en cuenta, bueno, pues que van a celebrar las peores navidades en mucho tiempo, con ese triple problema de salud: Carlos III, Kate Middleton y Camila. Vamos a ver un poco cómo acaba esto, pero ya digo yo que este señor va a seguir dando que hablar. Las imágenes, por cierto, que veis es de una señora que increpó en Australia a Carlos III. Imágenes, por cierto, censuradas parcialmente en Reino Unido. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Compartid, gracias por estar ahí.